Vamos a dar comienzo a un estudio más. Ya son las 8 y ya estamos en el tiempo. Vamos a dar inicio a un estudio más familiar. Vamos a orar para que Dios tome el control de este estudio y pues Él sea quien guíe a los hermanos que hoy Él utilizará para este estudio y que pues sea de edificación para nuestras vidas y lo podamos llevar por obra en nuestro día a día. ¿Vale? Voy a orar y enseguida les doy la palabra, ¿vale? Si gustan inclinar su rostro. Amado Padre, te damos gracias por este día, Señor, por este tiempo que tú nos permites nuevamente estar, Señor, reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, para aprender más de ti, Señor. Te pedimos que tú utilices, Señor, a los hermanos que hoy tú has dispuesto, Señor, has puesto en su corazón el preparar este estudio, este tiempo, Señor, de hermandad en la palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea en ellos, Señor. Te pedimos que quites todo miedo, todo temor, toda inseguridad, Señor, para que pueda fluir, Señor, esta palabra y pueda llegar a nuestros corazones, Señor, y pueda hacer esa semilla, Señor, en nuestras vidas y pueda dar esos frutos, Señor, que tú nos pides en tu palabra, Señor. Te damos gracias por los hermanos que hoy se han conectado, Señor. Te pedimos por aquellos hermanos que aún pues no está en sus corazones el escuchar el mensaje, la palabra. Te rogamos para que tú inquietes, Señor, esos corazones y puedan ellos, Señor, reunirse igual a escuchar tu palabra, Señor, y a crecer, Señor, en tu evangelio. Te damos gracias por este día, por este tiempo, Señor, y ponemos en tus manos para que tu Espíritu, Señor, sea en este tiempo. Gracias te damos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues bien, adelante, hermanos, Bere y Alberto. Ahí los toca el día de hoy el estudio. Sí. Y a sus hijitas, y dale con el matrimonio, ¿verdad? Perdón. Hoy nos toca familiar, entonces pues me pongo pausa, dice el pastor, y les doy el micrófono. ¿Sale? Adelante. Ok, muchas gracias. Hola amigos, bueno, esta noche bueno, nos tocó el estudio, el cual vamos a hablar, o nuestro tema es cómo tener una comunión con Dios. Es bueno, fue un consenso de nosotros 4 y esta noche pues nos tocó a nosotros como familia, la familia Vilchis Lucio, que está conformada por mi esposito Alberto, por mi hija Irlanda y por mi hija Italia. Ok. Bueno, ya hicimos la oración y pedimos y rogamos a Dios para que Él tome el control de este estudio, que sea Él el que nos, a través de nosotros podamos hablar y hablemos con palabras de sabiduría y que todo sea para honrarlo y glorificarlo. Bueno, bajo este tema hay 3 puntos muy importantes que nosotros queremos dialogar sobre esto, que viene siendo el orar, el leer la palabra de Dios y a su vez vivir en santidad. Como ya sabemos, bueno, todo cristiano que quiere mantener una buena relación y una buena comunión hacia Él, pues debe de preocuparse y entregarse a estas 3 cosas, ya que de ella depende, pues, en sí nuestro bienestar espiritual, y cada vez que nosotros nos entreguemos más y más y nos dediquemos a eso, pues bueno, va a ir creciendo nuestro pensar de manera espiritual y va a ir acrecentando también y va a ir moldeando nuestro corazón, así como también va a ir corrigiendo nuestro hablar y nos vamos a dirigir y a expresar de diferente manera. ¿Por qué? Porque ya tenemos los conocimientos y nosotros nos esforzamos por expresar y por transmitir lo que hemos aprendido.
Dios nos juzga de forma individual. Aquí, bueno, los pecados que nosotros hacemos como padres, pues no repercuten, bueno, algunas cosas sí, pero no son castigados para nuestros hijos. Así como si también nosotros como padres tenemos una santidad, bueno, esa santidad no es para nuestras hijas, debemos, en nuestro caso para nuestras hijas, ¿no? Nosotros debemos orar de manera individual y pedirle a Dios que Él nos vaya ayudando y nos vaya santificando día con día, pero esto debe de ser pues de manera personal, ¿no? La relación con Dios es de manera personal. En el juicio divino hay 3 herencias en las que cada uno de nosotros debemos buscar tener una relación con Dios. Y bueno, en esto, bueno, ahorita ya va a hablar mi hija Irlanda. Está perfecto. Pues hay 3 cosas que son muy importantes para la vida del cristiano. No. Perdón. Perdón. El primer punto que tenemos en las 3 cosas que son muy importantes para la vida del cristiano, tenemos la oración. Y bueno, cuando uno tiene una amistad, esta se desarrolla a través de la comunicación. Y así sucede pues también con Dios. La relación crece cuando nos vamos comunicando con Él. La manera en la que Él dejó para que nos acerquemos a Él es la oración. Esta nos permite llegar instantáneamente a donde Dios habita y hablar directamente con Él. Cada cristiano necesita tener un tiempo a solas con Dios directamente para orar. Este acto de orar y hablar directamente con nuestro Creador se le pudiera también llamar comunión con Dios. Pero una parte fundamental de hablar con Dios es el poder oír su voz, que muchos no desarrollan en su relación o en su vida espiritual. Dios desea ser nuestro amigo y hablarnos, pero pues para esto necesitamos disponernos a escuchar su voz. Y como pues ya había mencionado anteriormente, cuando tenemos una amistad, esta se desarrolla a través de una conversación, de las pláticas. Y precisamente es lo que Dios nos pide, que tengamos una intimidad con Él y que esta intimidad la podamos ir desarrollando a través de las conversaciones, que nos podamos ir conociendo más a través de esta oración que tengamos con Él. Y bueno, a continuación, pues mostraré algunos de los beneficios de orar. Y el primer punto está que permite vencer a las tentaciones, como está escrito en Mateo 26:41, que dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y bueno, aquí nos dice que siempre vamos a tener cosas que no van a ser, bueno, que probablemente nos van a gustar, pero que no van a ser edificantes para nuestra vida espiritual. Entonces, para discernir estas cosas que no debemos hacer precisamente, necesitamos orar para que Dios nos permita vencer esas tentaciones, no caer en ellas. En segundo punto tenemos que nos permite recibir bendiciones. Y esto lo toca en Mateo 21:22 y en Jeremías 33:3. No sé si alguien me pudiera ayudar a leerlo. Buenas noches, yo te ayudo. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y bueno, aquí nos está hablando de que Dios no quiere que lleguemos y nada más digamos, ay, gracias Padre por este día y amén. Dios quiere que realmente hablemos con Él, que realmente sientamos lo que le estamos diciendo, que
Y bueno, a través de este sentimiento, de esta verdadera comunicación, pues nos van a llegar bendiciones. Todo lo que pidamos, si es su voluntad, lo pedimos con mucha fe, pues nos lo va a conceder. Por favor, que se acerque un poquito más al micrófono porque de repente se pierde el sonido y no se escucha muy bien. Ah, ok, sí. Ahí se oye bien. Y bueno, el tercer punto es que orar cada mañana abre nuestro oído espiritual para escuchar la voz de Dios y para que su espíritu nos guíe. Bueno, realmente creo que este punto está bastante claro, pero de igual manera, todas las mañanas necesitamos orar para que pues nos podamos, como lo mencionaba hace un rato, nos podamos mantener alerta de todas esas cosas que muchas veces no van a ser buenas para nuestra vida espiritual y que podamos también discernir cuáles son buenas y cuáles son malas para tomar las buenas. Entonces, eso de orar nos puede ayudar a que Dios pues nos vaya guiando, ¿no? Y aquí también tenemos que hay que dedicar mucho tiempo para hablar con Dios. No muchos dedican ese tiempo diariamente a la oración y luego cuando estamos en un problema o en una disyuntiva, pues quieren resolverlo orando o quieren que Dios les dé una respuesta y enseguida se las conteste cuando probablemente han pasado mucho tiempo desde que no oran, desde que no tienen esa relación. Y pues para conocer su voz y su voluntad es necesario que todos los días estemos en oración y que esa relación vaya creciendo. Entonces, pues a través de esto nos vamos a poder ir conociendo mejor. Bueno, yo aquí quiero hacer un paréntesis. Esto, si nos bajamos un poquito de nivel, la relación que nosotros, bueno, debemos de tener con Dios, bajándonos de nivel, es algo parecido a la relación que tenemos como matrimonio, ¿no? Con nuestra pareja. Entre más pasa el tiempo, pues más nos vamos conociendo, ¿no? A veces nada más con un mirar, con una seña, pues ya sabemos si estamos a gusto, si nos encantó lo que nuestra pareja nos está diciendo, o bien si nos está molestando o no estamos inconformes con el comentario que hizo nuestra pareja, o bien en nuestro caso, de nuestras hijas hacia nosotros, o viceversa, ¿no? Porque a veces estamos en una reunión y alguien dice algo y dices, eso no se debió haber dicho, ¿no? Y ya nada más nos aventamos una miradita y dices, bueno, wow, lo hice bien, wow, lo hice mal, ¿no? Es la misma relación que debemos tener con Dios, ¿no? Entre más nos acerquemos con Él, más vamos a saber de Él y también, bueno, Dios en todo momento conoce todos nuestros pensamientos, todo nuestro hablar y todo nuestro actuar. Así sucede con el Espíritu Santo, ya que requerimos de esa constancia y perseverancia para convertirnos en sus amigos y realmente conocerlos, tener una relación con él. Y pues como último está que hay que programar nuestra oración, nunca postergar el encuentro que realmente es de mucha bendición para nuestras vidas. Vivir en santidad. Para saber qué es vivir en santidad, ¿me pueden acompañar a Isaías 57:1? ¿Te lo leemos o tú lo vas a leer? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando alguien está sucio, por ejemplo, cae en vicios como beber, hay
desórdenes continuos en su vida, ya que está sucio, y bueno, no solo con vicios, sino con cualquier pecado, porque cualquier pecado igual le contamina mucho. Y pues tenemos que estar limpios para poder hablar con Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el antiguo sacerdote no podía entrar en el lugar altísimo, bueno, en donde estaba la presencia de Dios, si no se purificaba bien. En el Nuevo Pacto tenemos que purificarnos a través de la sangre de Cristo para poder entrar en su presencia y poder hablar con Dios. Pero pues, ¿qué hay que hacer? Es necesario pedir perdón e intentar enmendar nuestros errores lo mejor posible para Él. Es verdad que siempre vamos a fallar, pues, debido a que somos carne, pero debemos de tener un corazón humilde y cambiar, pues, para poder arrodillarnos ante el Señor y poder arrepentirnos y entregarnos. El Espíritu Santo está dispuesto a hablarnos y a ser nuestro amigo, pero tenemos que tener una comunión diaria a través de la oración, la lectura y a través de la congregación. ¿Cómo se comunica con nosotros? Pues se comunica de muchas maneras y audiblemente puede ser cuando escuchamos una prédica o a través de un pastor, un hermano o otra persona, a través de un consejo o circunstancias que te rodeen, una prueba o alguna circunstancia, algo que oigas, o un versículo de la Biblia. Y me pueden acompañar a Jeremías 33:3. Ok, yo tengo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es vivir en santidad? Es obedecer su palabra, vivir acorde a sus mandamientos, escuchar su voz todos los días y obedecer. Una buena relación con Dios implica ser vigilante las 24 horas, porque Satanás está pendiente y porque no se da vacaciones, o sea, siempre está enfocado en hacer el mal y llevarle la contraria a Dios. Una buena relación con Dios se logra cuando vamos a la congregación enfocados a alabar a Dios con respeto y adoración. Más que tener un ministerio en la iglesia, una buena relación con Cristo no se ve en lo que decimos, sino en lo que hacemos, las acciones que transmitimos a las otras personas, o cuando hablamos con alguien, cómo se escucha al hablar. Por ejemplo, mi mamá nos contó que sus amigas ya le dicen que es menos grosera y que ya habla más, que ya habla más con, bueno, palabras que santifican y que enseñan de la palabra. Hablar de santidad es hablar de pureza, de limpieza en la vida de cada creyente, pues para nacer de nuevo. Hablar de santidad es hablar de la voluntad de Dios, pues su voluntad siempre es santificación. En Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Acá nos dice que debemos de ser como Él para hablar con Él, no sé. Tercer punto del tema que estamos hablando, de una comunión con Dios, es leer la palabra de Dios. Nada más una observación. Sí. El pasaje de Isaías no era 57:1, era 57:15. ¿El de 33:3? Sí, No, Isaías, el que tenían en el cuadrito. Ok, perdón. No es 57:1, es 57:15. Ok. Gracias. Entonces, comentaba el tema que, bueno, de la comunión con Dios. El tercer punto es el de la lectura de la palabra. Yo aquí quiero comentar, antes de llegar acá, la verdad es que
me preguntaba siempre por qué tenemos, o por qué, mejor dicho, por qué los cristianos leen mucho la Biblia, o sea, cuál es la importancia. Ahora que ya estoy de este lado y puedo entenderlo, cuando ya recibimos a Cristo en nuestros corazones, nos damos cuenta de la importancia, porque la Biblia realmente es nuestra guía, es la palabra de Dios. Por eso en el versículo de 2 de Timoteo 3:16, no sé si me pudieran apoyar, por favor, a leerlo. Nosotros le leemos, amigo. Sí, gracias. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gracias. Aquí nos está, bueno, más claro, pues no puede ser la palabra. Nos está diciendo que toda la escritura que está en la Biblia fue inspirada por Dios. Fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. Y bueno, aquí nos dice para qué sirve. Para nos enseña, nos corrige, nos instruye en justicia, nos redarguye también. Por eso debemos de leer la Biblia, porque nos da la medida mediante la cual podemos distinguir la verdad y el error, porque bueno, muchas veces en otras partes se dice no leas la Biblia porque ya nosotros tenemos la verdad, ¿no? La realidad es que es a través de la Biblia que podemos saber cómo es Dios, qué es lo que quiere, y no caemos en idolatría o en algo que no es Él. Algunos de los puntos importantes que podemos, o por lo que es importante leer, es que nos dice que podemos, cómo podemos obtener la salvación. Hay varios versículos, bueno, hay muchísimos. Estábamos haciendo ahorita cuando estábamos preparando el devocional, y realmente hay muchísimos versículos que nos hablan de esto, pero bueno, vamos a leer unos pocos. Y por ejemplo, en Juan, bueno, para saber cómo es la salvación, si me acompañan por favor a Juan 14:6, donde dice... Bueno, si quieren, yo lo leo. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de Jesús que vamos a llegar al Padre. No hay otro camino. Entonces, también en Efesios del 2 al 10, aquí está un poquito extenso, pero nos gustó mucho porque nos muestra nos da mucha enseñanza. Pues, Ok, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Perdón. Efesios 2, en los cuales siguió la corriente de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en nosotros. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. 5. Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos y por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, como resumen, fue muy rápida la lectura, pero y pudiera llevarnos mucho tiempo explicar cada uno de estos versículos, pero aquí nos está diciendo varios versículos que son clave.
que primero que Dios nos dio vida, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Jesús nos dio vida cuando Él murió por nosotros en la cruz. Y esto es por obras, pues por la misericordia de Dios. No hay nada que podamos hacer nosotros como seres humanos para obtener la salvación. No hay forma en que un ser humano por sus obras pueda ser salvado, sino por la gracia de Dios. Y bueno, también nos dice por último que somos hechura de Jesús. Una vez que lo aceptamos, nosotros estamos hechos para buenas obras. Y Dios nos prepara para eso. Diariamente tenemos que estar preparándonos para poder ser como Él. Otro de los versículos que consideramos muy importante fue el de Isaías 53:6. En este versículo, el profeta Isaías estaba profetizando la llegada del Salvador, donde dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Otro versículo importante para entender cómo la Biblia nos habla de la salvación es Romanos 3:10. ¿Me ayudas, por favor, Yolanda? Romanos 3:10, del 9 al 13, dice. Romanos 9. Perdón. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni a uno. Aquí nos está mencionando precisamente eso, que no es por obras, no es porque seamos justos, es por la gracia de Dios que nos está perdonando. Dios nos muestra su amor, también nos dice la palabra en Romanos 5:8. Yo te ayudo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí, bueno, el versículo está muy claro. Nos dice que Cristo murió por amor a nosotros. Él no tenía ninguna necesidad de venir a sufrir todo lo que sufrió en la cruz por nuestros pecados, y sin embargo, a través de su sacrificio, nos está permitiendo lavar nuestros pecados. A ver si alguien me pudiera ayudar, por favor, a Romanos 6:23. Yo te ayudo, amigo. Gracias. Sí, ahí voy. Ay. Romanos 6:23. Por favor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Bueno, en este versículo nos está diciendo la palabra que nuestros pecados nos llevaron a la muerte. Y fue Jesús quien a través de su gracia, a través de su misericordia, nos devolvió la vida eterna. Fue Jesús el que nos vino a salvar. También hay muchísimos versículos, ¿verdad? Pero estamos viendo algunos en Romanos 10, del 9 al 13. Si me pudieran ayudar, por favor. Yo te ayudo. Gracias. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Los puntos por lo que es importante leer la palabra es que aquí nos dice la palabra que si nosotros recibimos a Jesús y confesamos que Él es nuestro Señor y en realidad lo creemos en nuestro corazón, pues nos regala la vida eterna. Bueno, para eso tenemos que creerlo, confesarlo
Y dice también en la palabra que todo aquel que en él cree no será avergonzado. Bueno, es una promesa hermosa que nos hace Dios, que no importa lo que pasemos, aquellas cosas que nos puedan, aquellos problemas que podamos tener por creer en Dios, Dios nos está diciendo, no serás avergonzado si tú crees en mí. También nos dice que para Dios no hay diferencia, ¿no? No hay judío ni griego, no hay mexicano ni de otra nacionalidad. Todos somos sus hijos, siempre y cuando creamos en Él y sigamos su palabra. Y todo aquel que invoque el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, con el corazón, será salvo. Bueno, es a través de los textos de la palabra de Dios que Dios nos enseña cuánto nos ama. Y bueno, seguimos también con los versículos en Romanos 5, 6 y 8. Si me ayudan, por favor. Nosotros le ayudamos. 5, 6. Sí. 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hasta el 13. 8, por favor. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces aquí nos sigue diciendo la palabra cómo Dios nos demuestra su amor. Nos demuestra su amor salvándonos porque nuestros delitos y pecados nos habían llevado a la muerte y Él nos la está devolviendo al morir por nosotros. Y uno de los versículos, quizá uno de los más hermosos a mí me parece, es Juan 3:16. Si me pudieran ayudar, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que tenga vida eterna. Entonces, esto es una muestra, o nos está dando la palabra, un ejemplo de cómo Dios nos ama. Y es así que sabiendo esto, somos nosotros traídos a Él en respuesta, como dice en Primera de Juan 4:19, que dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, Dios primero dio su vida por nosotros, nos salvó, entonces nosotros tenemos que devolverle, bueno, no tenemos que devolverle, nosotros le amamos por eso. Bueno, yo vamos, también otra parte importante que para lo que sirve la Biblia, o la palabra de Dios, es que nos equipa para servirle. Aquí, por ejemplo, bueno, hay dos versículos que consideramos muy importantes. Efesios 6:17. Si me ayudas, por favor. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gracias. Aquí nos da Dios dos armas muy poderosas, ¿no? Entonces nos está diciendo que el primero es el escudo, o el yelmo, el casco de la salvación, a través de aceptarlo en nuestro corazón, de aceptar estar con Él. Eso va a ser nuestro yelmo. Y la forma en la que vamos a defendernos, nuestra arma principal, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces aquí también, por eso es muy importante leer todos los días y entender la palabra de Dios y aplicarla sobre todo. También está hablando de las armas que Dios nos da, es en Hebreos 4:12, por favor, si me pudieran ayudar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces aquí Dios nos está dando, bueno, como arma nos da la misma palabra. Nos está diciendo que
que esta palabra que fue escrita por hombres, pero fue inspirada por él, bueno, es viva y eficaz, es tan viva como hace 2000 años y lo va a seguir siendo después de que nosotros nos hayamos ido de este mundo. Es viva y eficaz y penetra en todo en el pensamiento, en nuestras intenciones, en nuestra alma. Entonces, también la Biblia, la palabra de Dios nos ayuda a saber cómo podemos conocer nuestros pecados. En 2 de Timoteo 3:15 nos dice, ¿me pudieran ayudar, por favor? Segunda de Timoteo 3:15. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Bueno, aquí Pablo le decía a Timoteo que la palabra lo puede hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Aquí también por eso es muy importante que leamos la palabra de Dios. La palabra también nos pide meditar en ella y obedecer sus enseñanzas. Si nos pueden ayudar, por favor, en Josué 1:8, por favor. Josué 1:8. Josué 1:8. Ajá, sí. Perdón. ¿Alguien lo está diciendo? No, adelante. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas gracias. Entonces, aquí mismo nos dice por qué es importante leer, pero no solo leer. Nos pide que nunca se aparte de nosotros la ley, que en este caso la palabra, sino que debemos también meditarla y guardarla, hacer todo conforme a lo que en ella está escrito. Y entonces aquí viene otra hermosa promesa de Dios, porque hará prosperar nuestros caminos y todo nos saldrá bien. Entonces, pues es una de las promesas más hermosas que nos hacen, y que si nosotros seguimos todo lo que Él nos pide, pues también nos va a bendecir. Bueno, la palabra también, perdón, hay muchísimos versículos, todavía teníamos muchos, pero ya no nos va a dar tiempo de verlo todo. Pero también hay un versículo en Santiago 1:25. Yo te ayudo. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Muchas gracias. Bueno, aquí Santiago nos está diciendo que debemos seguir la palabra, la ley, y si perseveramos en ella, no siendo únicamente lectores o oidores y que nada más leemos y se nos olvida, sino que realmente la pongamos por obra, y nos está dando otra promesa, es que vamos a ser bienaventurados. Entonces, más o menos es un versículo que yo considero va en concordancia con Josué 1:8, donde Dios nos dice que cómo llevar una vida victoriosa. Sí. La palabra de Dios nos ayuda a ver el pecado en nuestra vida y nos ayuda a deshacernos de él. Bueno, ya de los últimos para no pasarnos del tiempo, pero en Salmo 119, 9 y 11, por favor, si me pudieran ayudar. Nosotros. 119, 9, por favor, y 11.
Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, bueno, la palabra nos ayuda, nos enseña cómo podemos limpiar nuestros caminos y cómo conocer nuestros pecados. También nos dice la palabra cómo hacernos más, cómo nos hacemos más sabios. En Salmos 32:8 nos dice la palabra. Salmos 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aquí Dios nos está diciendo que si nosotros perseveramos en Él, Él nos hará entender y nos va a enseñar el camino que debemos de seguir. La Biblia nos enseña a cómo podemos corregir nuestra vida. Nos da ejemplos, nos permite vencer las tentaciones, podemos aprender de los errores de otros, sin lugar de experimentarlos nosotros mismos. Bueno, ya que es mucho mejor aprender de los errores ajenos. Hay personajes bíblicos de quienes podemos aprender, modelos positivos y modelos negativos, que con frecuencia bueno, proceden de la misma persona en diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, está ahí el ejemplo del rey David, cuando cuando venció a Goliat, nos enseña que Dios es más grande que cualquier cosa y a la que podamos enfrentarnos. Eso lo podemos ver en el 1 Samuel capítulo 17, pero bueno, ya no nos da tiempo, es un poquito largo, pero a través de él podemos ver que podemos vencer cualquier problema que tengamos en nuestra vida. También la misma palabra nos dice cuáles son los ejemplos malos, bueno, los ejemplos que no debemos de seguir. El mismo rey David, cuando se dio a la tentación y cometió adulterio con Betsabé, y bueno, nos dice en segunda de Samuel capítulo 11, el alcance y las consecuencias que tuvo su pecado. No solo fue de manera en ese momento del pecado, sino que tuvo consecuencias a largo plazo. Y ahorita también no nos daría tiempo leer todo el capítulo. La Biblia no solo es para leerse, es un libro para estudiarse, para analizar, para meditar, para tenerlo aplicado. Y bueno, ya para concluir, la Biblia es la palabra de Dios, no se puede ignorar. Bueno, la Biblia se puede comparar poder decir de manera coloquial, con extraer oro de una mina. Si hacemos solamente un esfuerzo pequeño, pues vamos a obtener algo por encimita, muy poquito de tesoro. Pero si nos esforzamos realmente en excavar, en meternos a profundidad, a entenderla, a aplicarla, a estudiarla, pues así va a ser nuestro esfuerzo. Bueno, perdón, nuestra recompensa por estudiar la palabra de Dios. Bueno, ya por último, ¿por qué es importante la Biblia? Porque nos enseña a conocer a Dios. A través de la Biblia podemos aprender cosas que Dios mismo dijo de él. Porque nos ayuda a mantenernos alejados del pecado. Bueno, también nos da un propósito y esperanza de futuro. Bueno, en la Biblia dice que Dios tiene un plan para nosotros. Tener este conocimiento nos cambia, porque nuestra existencia no se termina con la muerte, sino que tenemos una vida eterna con Dios, si seguimos su palabra, si seguimos sus preceptos. Y bueno, debemos estar seguros que Dios cumplirá su promesa, porque Él es fiel a su palabra. Y por último, cuarto, porque nos transmite la verdad del Evangelio. Solo a través de la Biblia podemos conocer el plan de salvación de Dios. No hay ningún otro libro que transmita eso. Ninguna autoridad religiosa o de cualquier tipo puede decir que sabe lo que sabe Dios. Dios dijo lo que tenía que decir a través de su palabra. Si nosotros leemos, si nosotros estudiamos,
bueno, vamos a crecer espiritualmente. Entonces, y bueno, ya, ya por último, ya nada más, para concluir, este es lo que nosotros estuvimos como familia estudiando para cómo poder acercarnos más a Él. Orando, dedicando tiempo a la oración, realmente siendo constantes en la oración, leyendo su palabra, analizándola, estudiándola, llevándola a la práctica y llevando una vida en santidad. Una vida en santidad es aplicar lo que nos está pidiendo Dios, que pues no nada más es lo intelectual, sino lo vivencial. Sencillamente es aplicar lo que nos está pidiendo Dios. Bueno, no sé si haya quedado alguna duda o podamos, o algún comentario que quisieran hacernos, alguna observación. Estamos a sus órdenes. Todo muy bonito, Bere, Beto, las princesas. Sí, sí les entendí. Muy bien. ¡Bravo! Gracias. Gracias. Nuestra primera plática en familia y también como esperemos que no haya estado tan mal. Bueno, fue lo que preparamos. Esperemos que pueda ser bueno, de utilidad para su corazón. Amén. Amén. Gracias. Estuvo bien entendido. Los felicito. Muchas gracias. Luego, sí. Estos micrófonos de las computadoras ya no los hacen como antes. Te alejas tantito y ya no se escucha nada. Ahí sí me escuchan bien. Ok. Pues sí, como bien decían nuestros hermanos, cuán importante es el orar, el leer la palabra. Y digo, damos gracias a Dios por sus vidas. Recordemos que el evangelio y es la palabra y vivificarlo es el evangelio vivencial, ¿no? A mí algo que me llamó la atención, que a veces nos da pena, decía la niña hace rato, ¿no? Es que mi mamá dice que antes decía cosas, y eso sí se escuchó clarito se escuchó. Y qué bueno porque eso quiere decir que Dios está trabajando y está obrando. Eso es un evangelio vivencial. Eso es bálsamo para cada uno de nosotros y es un testimonio para nosotros de lo que Cristo está haciendo en la vida de ustedes, así como en la de nosotros, ¿no? O sea, si de algo les sirve de consuelo, no son los únicos. También muchos éramos de Alvarado, dice el pastor, y Dios transformó esos corazones a través de la palabra, a través de esa oración, ¿sí? A través de todo lo que hemos escuchado y lo que hemos vivido, a través de esta palabra. Yo creo que no somos los únicos. Cada uno de los que estamos aquí, Dios ha transformado algo en nuestras vidas. Ha hecho ese cambio, esa transformación, y como bien decían, algo muy importante es la constancia y la perseverancia. Dice en Josué, ¿no? Más adelante en el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿sí? No temas ni desmayes. Eso es algo muy fundamental para nosotros como matrimonios. Tenemos que esforzarnos siempre y ser valientes, no desmayar. Sabemos que la lucha es constante, sabemos que como matrimonios, como familia, siempre estamos en una constante lucha. Los problemas no se acaban. El cristianismo nos enseña a resolver los problemas el día de hoy, como hoy lo decíamos, o como hoy lo explicaban nuestros hermanos, con esa oración y con esa lectura de la palabra para llevarla por obra.
me gusta mucho el pasaje de Josué 1:8. Pues, para mí fue el primer pasaje que llegó a mi vida. Y es muy importante para la vida de cada uno de nosotros. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y te da una promesa. ¿Quién lo cree eso? ¿No? Y como decían ahorita, si lo crees, entonces hay que aplicarlo. Pues nunca se debe de apartar de nuestra boca este libro de la ley. Decían, y es cierto, me gusta mucho algunas palabras que dice nuestro pastor, que dice que en nuestras venas debe de correr biblina, ¿sí? Debe de haber biblina en nuestra sangre, debe de haber esta palabra, siempre debe estar en nuestras vidas. Y como decía, no es un libro de información, es un libro de formación, que forma y ha formado a cada uno de los que hoy estamos aquí, porque como bien decían, hemos decidido creer a Cristo, hemos decidido creer el Evangelio. Y algo que es muy importante y que es, bueno, para mí en lo personal es muy importante, recordemos que estamos en los últimos tiempos y esto tenemos que estarnos recordando. Tenemos que seguir constantes, tenemos que seguir en disciplina, tenemos que seguir en ese orden, en ese amor, en ese crecimiento constante, y solamente eso, como bien lo decían, lo puede dar Dios, y Él nos lo ha dado y lo vemos ahorita, ¿no? De verdad, para mí es un gozo ver el mosaico, cada vez más gente, porque es como Dios ha transformado nuestras vidas. Lo decía en alguna ocasión, muchas veces hoy, a esta hora, ya estábamos planeando ir a otro lado, a otro lugar. Y gracias a Dios, el día de hoy estamos escuchando su palabra y estamos creciendo y estamos fortaleciéndonos como familias. Que esto no se pierda, que esto siga creciendo, porque a final de cuentas, esto transformó la vida de mi esposita y la mía. Esto ha transformado la vida de cada uno de nosotros. Y la verdad, pudimos hacer muchas cosas, pudimos estar viendo psicólogos, pudimos estar yendo a cursos, y nada nos ha dado lo que hoy Cristo nos ha dado. Esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, aún con pruebas, aún con problemas, aún con situaciones difíciles. Entonces no dejemos de hacer estos puntos que nos dijeron: orar, leer la palabra y vivir en santidad, ¿no? Es algo muy importante que debemos de vivir como hijos de Dios. Si realmente te sientes un hijo de Dios, vívelo. Amén. Entonces damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que Dios utilizó. Y bueno, ya hablé yo, no sé si alguien más quiera decir algo, agregar algo. Aarón. No. ¿Alguien más? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? Habla ahora, calle para siempre. ¿No? El maestro Chimal. ¿El maestro Chimal? ¿No? Bueno, todo muy claro. Entonces, ya venga el examen. Ahora sí, las preguntas. Aaroncito. Pues bueno, pues vamos a dar por terminado este estudio, dando gracias por la vida de nuestros hermanos. Y hermano, si gustas orar. Para hermano. El que quiera. Beto. Beto, pues hermano Beto. Ciudadano, dije Beto. Sí, claro que sí. ¿Gustas orar para despedir? Claro que sí. Gracias, Padre. Te damos gracias porque nos has permitido estar en esta noche con bien, con vida, con provisión, con amor. Estar reunidos, escuchando tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos permitas seguir creciendo en ti, que nos permitas ser un poco más como tú, para que sigas cambiando, transformando nuestras vidas, que nos sigas bendiciendo a todos y cada uno de los que estamos conectados, a todas nuestras familias, a todos los miembros de la congregación, para que nos sigas bendiciendo, que nos des
la sabiduría para saber afrontar las pruebas que tengamos en nuestro camino, para que cada día nos acerquemos más a ti. Te pedimos todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.